Mi nombre es Javier, y la noche en que recuperé a mi hija fue la misma noche en que me convertí en un monstruo. Lo hice delante de todos, en mi propia casa, despidiendo a la única persona que había conseguido que mi pequeña Sofía sonriera en meses. La humillé, la acuse con acento agudo de convertir la enfermedad de mi hija en un espectáculo de circo, y todo por vergüenza. Vergüenza de lo que pensaran los demás, de esa cabeza calva y pintada con girasoles que brillaba más que todas las joyas de la sala. Todavía hoy, el eco de mi propia voz en aquel salón lleno de gente me hiela la sangre. Fue el momento exacto en que mi imperio de hormigón empezó a derrumbarse por dentro, y yo ni siquiera me di cuenta. Mi hija Sofía, con apenas 7 años, estaba librando una guerra contra un cáncer que no solo le robaba el pelo, sino también la luz de los ojos. Yo, en mi infinita arrogancia, pensaba que todo se arreglaba con dinero. Le pagaba los mejores médicos, los tratamientos más caros, pero era incapaz de sentarme a su lado y simplemente estar. Era un padre ausente, un gestor de la enfermedad de su hija, y en medio de ese desierto emocional, apareció Lucía, la nueva asistenta. Una mujer sencilla de barrio, con manos de artista y un corazón que no cabía en el pecho. Ella no veía a una niña enferma, veía a Sofía. Y empezó a pintar su mundo de colores, literalmente, sobre la piel que la quimioterapia había dejado desnuda. Aquella noche habíamos organizado un cóctel benéfico en casa, un evento de esos que tanto le gustaban a mi cuñada Isabel, pura fachada y apariencias. El aire olía a perfume caro y a hipocresía. Recuerdo estar hablando con un socio importante con una copa en la mano, sintiéndome el rey del mundo. Isabel me había insistido en que Sofía no bajara, que no era apropiado, y de repente se hizo el silencio. Todas las miradas se desviaron hacia la gran escalera de mármol. Allí estaba ella, mi hija, con una corona de girasoles dibujada en su cabecita calva, sonriendo como no la había visto sonreír desde que su madre se fue. Por un instante mi corazón dio un vuelco de pura emoción, pero fue solo un instante. Isabel se acercó sibilando a mi oído. ¿Pero tú has visto esto, Javier? ¿Ves lo que ha hecho esa sirvienta? Está dejando a tu hija en ridículo delante de toda la ciudad. Sus palabras fueron veneno puro, y yo me lo bebí sin dudar. La vergüenza, ese miedo atroz al que dirán, me cegueó con acento agudo por completo. Vi a mi hija no con orgullo sino como un problema, como una mancha en mi perfecta reputación. Me acerqué a Lucía, que estaba a los pies de la escalera mirando a Sofía con una ternura infinita, y la rabia se apoderó de mí. Delante de todos, con una voz fría que no reconocí como mía, la despedí. La acuse con acento agudo de usar a mi hija para llamar la atención, de convertir su dolor en un espectáculo grotesco. Lucía no lloró, ni gritó, ni se defendió. Simplemente me miró, y en sus ojos no vi odio, sino una decepción tan profunda, tan inmensa, que me sentí desnudo y miserable. Fue una mirada que me juzgó y me condenó en un solo segundo. Mientras ella se daba la vuelta para marcharse en silencio, con la dignidad de quien sabe que tiene la razón, un grito desgarrador rompió el silencio del salón. «Papá, no», era Sofía. Su voz, que llevaba meses apagada, resurgió en un alarido de pura angustia, antes de desplomarse en el suelo, llorando desconsoladamente. En ese preciso instante, el murmullo de los invitados se detuvo, las copas se quedaron quietas, y yo comprendí que acababa de romper lo único que quedaba entero en mi vida. No siempre fui este hombre de traje y corbata, este caparazón de hormigón, y cifras que todos veían en aquella fiesta. Hubo un tiempo en que mis manos no firmaban contratos, sino que olían a cemento y a sudor. Mi padre fue albañil, y yo aprendí de él que la vida se construye con esfuerzo, ladrillo a ladrillo. Crecí en un barrio donde el lujo era tener un plato caliente en la mesa, y donde el mayor patrimonio era la palabra dada. No había mansiones, ni coches caros, ni cócteles benéficos. Había vecinos que se ayudaban, domingos de fútbol en la tele del bar, y el sueño sencillo de tener una familia, un hogar de verdad, no una casa de revista. Y en ese mundo, conocí a Elena. Ella era la luz que iluminaba mis planes, la que creía en mí cuando yo solo era un chaval con más ambición que dinero. Elena y yo empezamos con nada. Un piso de alquiler con muebles heredados, paredes que pintamos nosotros mismos, y una felicidad que no se podía comprar. Ella trabajaba de administrativa mientras yo me dejaba la piel en la obra, estudiando por las noches para ser aparejador.
Cada euro que ahorrábamos era una victoria, un paso más hacia ese futuro que dibujábamos en servilletas de papel. No soñábamos con un imperio, soñábamos con una casita, con un pequeño jardín, con un lugar seguro donde criar a nuestros hijos. Ella era mi brújula, mi cable a tierra. Cuando yo me perdía en los números y en la ambición, ella me cogía la mano y me recordaba por qué lo hacíamos. Javier, no construyas muros tan altos que luego no puedas ver lo que de verdad importa, me decía. Y yo, tonto de mí, acabé haciendo justo eso. La empresa empezó a crecer. Y con ella, las horas fuera de casa. Pasé de levantar tabiques a levantar edificios enteros. El éxito llegó como una avalancha, y yo me dejé arrastrar. Creía, de verdad que lo creía, que lo hacía por ellas, por Elena, y por la pequeña Sofía, que acababa de nacer. Quería darles todo lo que yo no tuve, quería que no les faltara de nada. Pero en esa carrera absurda por darles todo, les fui quitando lo único que necesitaban, a mí. Recuerdo llegar a casa de madrugada, con el olor a obra todavía pegado a la piel, y verlas dormidas. Les daba un beso en la frente, en silencio, y me sentía un ladrón, robándoles el tiempo que les pertenecía. Pensaba que las montañas de dinero compensarían mi ausencia, qué ingenuo. Elena nunca se quejó, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Veía cómo preparaba cenas que yo nunca llegaba a comer. Cómo Sofía aprendía a decir papá a una fotografía en la mesilla de noche. Los cumpleaños se convirtieron en regalos caros para compensar mi ausencia. Recuerdo uno en especial, el cuarto de Sofía. Le compré la casa de muñecas más grande y lujosa que encontré. Cuando llegué, tarde como siempre, ella ya dormía. Elena me esperaba en el salón, con el regalo sin abrir. No me dijo nada, solo me miró. Esa mirada me dolió más que cualquier reproche. Me estaba diciendo que mi hija no quería una casa de muñecas, quería a su padre para jugar con ella en el suelo. Ese día entendí que estaba construyendo un palacio sobre cimientos de arena. Cuando Sofía nació, sentí un miedo y un amor que nunca antes había experimentado. Sostenerla en mis brazos tan pequeña, tan frágil, me juré a mí mismo que nada ni nadie le haría daño, que yo sería su roca, su protector. Le cantaba canciones de cuna desafinadas mientras Elena se reía, y le prometía en susurros que siempre estaría ahí para ella. ¿Qué fue de ese hombre? ¿En qué momento se convirtió en el cobarde que la expuso al juicio de un montón de desconocidos? La enfermedad de Elena lo cambió todo, fue un golpe seco, inesperado. De repente todo mi dinero, todos mis contactos, todos mis edificios imponentes, no servían para nada. No podían comprarle más tiempo, no podían aliviar su dolor. Fueron meses de hospitales, de olor a desinfectante y de sonrisas forzadas para no derrumbarme delante de ella. Elena se apagaba poco a poco, y con ella, se apagaba mi mundo. En sus últimos días, me hizo prometerle una cosa. Cuida de nuestra niña, Javi, no dejes que crezca sola. No cometas el mismo error que conmigo. Se lo prometí, con la garganta rota y el alma hecha pedazos, le juré que Sofía sería mi única prioridad. Y cuando se fue, el silencio que dejó en casa fue tan ensordecedor, tan pesado, que no supe cómo soportarlo. En lugar de refugiarme en mi hija, me refugié en lo único que sabía hacer. Trabajar. Construir más y más alto, como si intentara escapar del vacío que me consumía por dentro. Sofía se convirtió en una responsabilidad que delegué. Contraté a las mejores niñeras, a los mejores tutores, a los mejores psicólogos. Creía que estaba cumpliendo mi promesa, dándole lo mejor. Pero lo mejor no era un cheque a fin de mes, era mi tiempo, mi abrazo, mi consuelo. Y eso no se lo di. Me convertí en un padre de fin de semana, y a veces, ni eso. Un extraño en mi propia casa, un gestor de la vida de mi hija. Veía su tristeza, su silencio, pero no sabía cómo romper esa barrera que yo mismo había construido entre nosotros. Me daba pánico enfrentarme a sus ojos, porque en ellos veía el reflejo de mi fracaso y el fantasma de Elena. Fue entonces cuando Isabel, la hermana de Elena, se instaló en casa. Al principio, pareció una bendición. Una figura femenina para Sofía, alguien que se encargaría de la casa mientras yo seguía con mi huida hacia adelante. Pero Isabel no era Elena. Donde mi mujer veía amor, Isabel veía oportunidades. Donde había calidez, ella puso protocolo y apariencias. Empezó a manejar mi vida social,
a organizar eventos, a llenarla de gente superficial que solo valoraba el dinero y el estatus. Sutilmente, me fue convenciendo de que la imagen lo era todo, de que cualquier muestra de debilidad o de vulgaridad era una mancha en nuestro apellido. Y yo, perdido en mi dolor, me dejé llevar. La enfermedad de Sofía fue la prueba definitiva de mi cobardía. Cuando el médico nos dio el diagnóstico, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La historia se repetía, y yo volvía a ser ese hombre impotente frente al dolor de alguien a quien amaba. Pero esta vez, en lugar de luchar a su lado, me distancié aún más. La quimioterapia, la caída del pelo, su fragilidad, todo me recordaba a Elena, y no podía soportarlo. Isabel se encargó de todo, de los médicos, de los tratamientos. Yo me limitaba a firmar los talones, a preguntar por los progresos, como si mi hija fuera una de mis obras. Me convertí en el arquitecto de su soledad. Recuerdo una tarde, poco antes de que llegara Lucía. Entré en la habitación de Sofía y la encontré de espaldas, frente al espejo. Estaba llorando en silencio, tocándose la cabeza calva. Por un instante quise correr a abrazarla, decirle que todo iría bien, que era la niña más valiente del mundo. Pero me quedé paralizado en el umbral, sentí una vergüenza inmensa, no de ella, sino de mí, de no saber qué decir, de no tener las herramientas para consolar a mi propia hija. Así que di media vuelta y cerré la puerta, dejándola sola con su dolor. Ese fue, quizás, el momento en que empecé a convertirme en el monstruo de aquella noche. Y entonces llegó Lucía, una mujer sencilla, contratada para limpiar una casa que ya estaba vacía de vida. No tenía títulos, ni hablaba idiomas, ni entendía de protocolos. Pero tenía algo que ni todo mi dinero podía comprar: humanidad. Ella no vio a la hija enferma de un magnate. Vio a Sofía, una niña triste que necesitaba que alguien le recordara que seguía siendo hermosa. Empezó a hablar con ella, a contarle cuentos, a escuchar sus silencios. Y un día, con unos simples rotuladores, empezó a devolverle el color a su mundo. Yo lo veía de lejos, con escepticismo, sin entender la magia que estaba ocurriendo ante mis narices. Los pequeños cambios eran evidentes. Sofía empezó a salir de su habitación, a comer un poco mejor. A veces incluso, escuchaba una risa ahogada desde el piso de arriba. Isabel lo desaprobaba, por supuesto. Es una simple sirvienta, Javier, no dejes que se tome esas confianzas. La niña necesita profesionales, no payasadas. Y yo, una vez más, escuché su veneno. Me molestaba la cercanía entre ellas. Me provocaba unos celos irracionales. Lucía estaba consiguiendo lo que yo, con todos mis recursos, no había logrado: que mi hija quisiera vivir. Y en lugar de agradecérselo, empecé a verla como una amenaza, como un recordatorio constante de mi propia inutilidad como padre. El día del cóctel benéfico, la presión de Isabel fue insoportable. Todo tiene que ser perfecto, Javier, por la memoria de Elena, por nuestra reputación. Reputación. Esa palabra se había convertido en mi obsesión. La reputación que me había costado años construir, la imagen de hombre de éxito, infalible, poderoso. Y en mi mente, deformada por el clasismo de Isabel, y mi propia cobardía, la cabecita pintada de mi hija se convirtió en una amenaza para todo eso. No era una expresión de alegría, era una excentricidad, una falta de decoro. Me estaba preparando para la batalla, sin saber que el enemigo era yo mismo. Antes de que los invitados llegaran, pasé por la puerta de la habitación de Sofía. Estaba abierta y la oí reír a carcajadas. Me asomé sin que me vieran. Lucía estaba terminando de dibujar un girasol enorme en su cabeza. Y Sofía se miraba en un pequeño espejo de mano, con los ojos brillantes, con una sonrisa que no le había visto desde antes de que Elena se fuera. Por un segundo, mi corazón se encogió. Vi a mi hija feliz, de verdad feliz. Debería haber entrado, haberlas abrazado a las dos, y haber mandado al diablo la fiesta y a todos los invitados. Pero no lo hice. Me di la vuelta y bajé a recibir a mi ejército de hipócritas. Esa imagen, la de la sonrisa de mi hija frente al espejo, es la que me atormenta cada noche. Porque yo vi la verdad, vi la luz que Lucía había traído a nuestra oscuridad. Y aún así, elegí apagarla. Elegí la aprobación de un montón de extraños por encima de la felicidad de mi propia sangre. Permití que la vergüenza,
ese veneno que Isabel me había inoculado, me cegara por completo. No hay excusa para lo que hice, no fue un arrebato, fue una decisión. La decisión de un hombre, que había construido un imperio tan grande, que ya no era capaz de ver el pequeño tesoro que se le moría entre las manos. Y así, con el recuerdo de ese hombre que fui, del joven que soñaba con una familia, y no con una fortuna, me planté en medio de aquel salón. Vi a mi hija bajar la escalera, radiante, con su corona de girasoles, y en lugar de sentir orgullo, sentí pánico. El pánico del impostor que está a punto de ser descubierto. El miedo a que todos vieran que detrás del magnate solo había un padre fracasado. Y para proteger mi frágil castillo de naipes, hice lo impensable. Ataqué a la única persona que había conseguido salvar a mi hija. Humillé a Lucía para no tener que enfrentarme a la humillación de mi propio fracaso. El eco de la puerta principal al cerrarse tras el último invitado fue como el portazo de una tumba. El salón, de repente, se quedó inmenso y vacío, lleno de copas a medio beber, y de un silencio que pesaba más que todos los muebles de caoba. Isabel se acercó a mí, con esa sonrisa de victoria que tanto detestaba en secreto, y me puso una mano en el brazo. «Has hecho lo correcto, Javier». Era un espectáculo bochornoso. Hay que proteger la dignidad de la niña. Sus palabras eran como aceite, tratando de suavizar un crimen. Pero yo solo sentía el frío del acero. La dignidad de mi hija no la había manchado una cabeza pintada de girasoles. La había destrozado yo con mi crueldad y mi vergüenza. La verdadera mancha en aquella casa en aquella noche, era yo. Sofía no volvió a hablar. No esa noche, ni al día siguiente. La enfermera la subió a su habitación en brazos, y yo la seguí a una distancia prudente, como un cobarde que no se atreve a acercarse a la escena de su propio crimen. Su cuerpo estaba lánguido, sin resistencia, como si el grito que había soltado en el salón se hubiera llevado sus últimas fuerzas. La acostaron en la cama y ni siquiera lloraba ya, solo tenía los ojos abiertos, fijos en un punto del techo, como si estuviera viendo un mundo al que yo ya no tenía acceso. Me quedé en el umbral, queriendo decir algo, cualquier cosa, lo siento que se me ahogaba en la garganta, pero ella no me miró. Era como si yo me hubiera vuelto invisible, un fantasma en mi propia casa. Los días que siguieron a la fiesta se convirtieron en una larga y silenciosa condena. La casa, que antes me parecía un símbolo de mi éxito, ahora era una cárcel de lujo. Cada pasillo, cada habitación, resonaba con la ausencia de la risa de Sofía y con la presencia invisible de Lucía. Isabel se movía por la casa como la nueva dueña y señora, gestionando las llamadas, hablando con los médicos, decidiendo los menús. Se había convertido en la guardiana de la puerta de mi hija, y cada vez que intentaba acercarme, ella se interponía con una excusa. Necesita descansar, Javier. El médico dice que evitemos las emociones fuertes. Está muy afectada por lo que hizo esa mujer. Cada frase era una palada de tierra más sobre la tumba de mi relación con mi hija. Intenté romper el cerco, por supuesto que lo intenté. Compraba los juguetes más caros, los libros de cuentos más bonitos, cualquier cosa que pensaba que podría arrancarle una palabra. Pero todo era inútil. Dejaba los regalos en la puerta de su habitación y allí se quedaban, intactos, durante días. Una mañana, la vi a través de la puerta entreabierta. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a mí, pasándole un paño húmedo a su cabeza. Se estaba borrando los últimos restos de los girasoles. Lo hacía con una lentitud metódica, casi ritual. Y sentí que no solo estaba borrando la tinta de su piel, sino que me estaba borrando a mí, a nosotros, a cualquier posibilidad de volver a empezar. Cada pasada de ese paño era un portazo en mi cara. El abandono no fue un acto único, un portazo, fue un goteo lento y constante. Empezó con el silencio, luego con la mirada vacía. Dejó de mirarme cuando yo entraba en una habitación. Si yo estaba en el salón, ella se quedaba en su cuarto. Si yo subía, ella bajaba al jardín con la enfermera. Nos movíamos en órbitas opuestas, dos planetas que se repelían en el mismo universo desolado. La mesa del comedor se convirtió en mi peor tortura. Isabel se sentaba en el lugar de Elena, y la silla de Sofía permanecía vacía. Noche tras noche, cenábamos los dos solos, con el sonido de los cubiertos contra la porcelana como única conversación, mientras mi hija comía una bandeja en su cuarto. Me sentía un extraño cenando con otro extraño en la casa de un muerto.
Un día, la oí hablar. Fue un susurro, apenas un hilo de voz. Estaba en el jardín con la nueva enfermera, una mujer mayor y seria que Isabel había contratado. Le estaba señalando un nido de pájaros en un árbol. Sentí una punzada de esperanza, un alivio tan grande que casi me echó a llorar. Podía hablar. Corrí hacia la cristalera del salón para salir, para unirme a ellas, para decirle algo, cualquier cosa. Pero en el momento en que abrí la puerta, Sofía se calló. Se giró, me vio, y su rostro se transformó. La pequeña chispa de vida que había visto se apagó de golpe. Se levantó, y sin decir una palabra, entró en la casa por otra puerta, dejándome solo en el umbral, con el corazón hecho un puño. Isabel por supuesto lo vio todo desde la ventana de la cocina. Más tarde, mientras tomábamos un café que me sabía a ceniza, me lo echó en cara con su falsa dulzura. Tienes que darle espacio, Javier. Eres una figura de autoridad para ella, y ahora mismo te asocia con un momento muy traumático. La presencia de esa mujer la desestabilizó por completo, y tú tuviste que poner orden. Es normal que esté confusa. Lo decía de tal manera que, en su lógica retorcida, mi crueldad se convertía en un acto de disciplina paternal, y el dolor de mi hija, en una simple confusión. Me estaba manipulando, tejiendo una red de culpas ajenas para que yo no viera la mía, y lo peor es que una parte de mí, la más cobarde, quería creerla. Empecé a sentirme invisible. Los empleados de la casa me hablaban con un respeto temeroso, pero sus miradas eran de lástima. Me veían vagar por los pasillos, un rey destronado en su propio palacio. Pasaba horas en mi despacho, rodeado de planos de edificios que se alzaban hacia el cielo, mientras mi propio mundo se derrumbaba a mis pies. ¿De qué servía construir rascacielos si no era capaz de construir un puente de 2 metros hasta la habitación de mi hija? Todo mi poder, todo mi dinero, eran inútiles. Podía comprar ciudades enteras, pero no podía comprar una sola palabra de Sofía, una sola mirada que no estuviera vacía. Un día encontré uno de los rotuladores de Lucía. Se había caído detrás de un cojín del sofá del cuarto de juegos. Era de color amarillo, el amarillo de los girasoles. Lo cogí y lo apreté en mi mano. Estaba seco, por supuesto. Intenté pintar una raya en un papel, pero no salía nada. Y esa fue la metáfora perfecta de lo que había pasado. Yo había dejado que la fuente de color en la vida de mi hija se secara, y ahora todo era gris. Guardé ese rotulador inútil en el bolsillo de mi chaqueta y lo llevé conmigo durante días, como un recordatorio constante de mi estupidez, como una penitencia que no aliviaba nada. El cumpleaños de Sofía fue el punto más bajo de mi caída. Cumplía 8 años. Isabel organizó una pequeña celebración en el salón. Sin amigos, sin globos, sin alegría, solo ella, yo, y una tarta con 8 velas que parecían lápidas en miniatura. Sofía bajó, vestida con un traje que seguramente había elegido Isabel, y se sentó a la mesa con la docilidad de una autómata. No protestó, no se quejó. Simplemente existía, ausente. Le cantamos el cumpleaños feliz, y nuestras voces sonaron huecas, patéticas. Ella sopló las velas sin pedir ningún deseo, o quizás su deseo era que nosotros desapareciéramos. Mi regalo fue una cadena de oro blanco con un pequeño colgante en forma de mariposa, con diminutos diamantes. Era una pieza carísima, elegante, digna de la hija de un hombre como yo. Se la puse en el cuello. Su piel estaba fría, ella ni siquiera se miró en un espejo. Tocó la mariposa con la punta de los dedos, sin ninguna expresión, y luego dejó caer la mano. Gracias, susurró. Fue la primera palabra que me dirigía en semanas, y sonó tan vacía, tan forzada, que hubiera preferido 1000 veces su silencio. El regalo se quedó ahí, colgando de su cuello, tan fuera de lugar como una joya en una estatua de sal. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé por el pasillo a oscuras. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Una pequeña luz de noche iluminaba la estancia. Me asomé, con el corazón en un puño. No estaba durmiendo. Estaba sentada en su cama, de espaldas a la puerta. Y en sus manos no tenía la mariposa de diamantes. Tenía un trozo de papel arrugado. Lo miraba con una intensidad que me heló la sangre. Reconocí el dibujo. Era uno de los bocetos de Lucía, uno de los primeros que le hizo. Una pequeña mariquita subiendo por el tallo de una flor.
Un dibujo simple, hecho con rotuladores baratos. La vi acariciar el papel con una delicadeza infinita, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y entonces, sus pequeños hombros empezaron a sacudirse. Estaba llorando. En silencio, sin hacer ruido, pero con un dolor que atravesaba la habitación y se me clavaba en el pecho. Lloraba por un trozo de papel, por el recuerdo de una mujer a la que yo había echado de su vida a gritos. Y mi joya, mi carísimo regalo, estaba tirado sobre la mesilla de noche, olvidado, inútil. En ese momento lo entendí todo. El abandono no era que ella me ignorara. El verdadero abandono era que su corazón ya tenía un dueño, y no era yo. Me di la vuelta y volví a mi habitación, sintiéndome más solo y miserable que nunca. Me senté al borde de la cama, en la oscuridad, con la imagen de mi hija llorando por un dibujo grabada a fuego en mi mente. Había fallado. Le había fallado a ella, le había fallado a Elena, me había fallado a mí mismo. Mi imperio de hormigón no era más que un mausoleo. Había construido una vida perfecta sobre el papel, pero en la realidad, estaba vacía. No tenía nada. Tenía una casa, pero no un hogar. Tenía una hija, pero había perdido su amor. El silencio de Sofía ya no era solo ausencia de sonido, era un juicio. Cada día que pasaba sin hablarme, era una sentencia que me recordaba mi crimen. Isabel seguía con su pantomima, intentando convencerme de que todo volvería a la normalidad, de que solo era cuestión de tiempo. Los niños son resistentes, decía. Pero yo veía la verdad en los ojos de mi hija. No había resistencia en ellos, había una herida profunda, una grieta, que yo había causado, y que no sabía cómo empezar a reparar. Cada día, la distancia entre nosotros se hacía más grande, un abismo que parecía insalvable. Fue durante esas semanas de purgatorio silencioso cuando empecé a pensar en Lucía, no con rabia, como al principio, sino con una mezcla de envidia y desesperación. ¿Qué tenía esa mujer que yo no tuviera? ¿Qué magia había en sus manos para haber conseguido lo que yo, con todo mi poder, no pude ni rozar? La respuesta era tan simple y tan dolorosa, que me costaba admitirla. Ella le había dado lo único que Sofía necesitaba de verdad. No le dio lujos, ni los mejores médicos. Le dio su tiempo, su atención, su cariño. Vio a la niña que había detrás de la enfermedad, y la quiso. Me di cuenta de que mi plan hasta ahora había sido un desastre. Intentar comprar su perdón con regalos era como intentar apagar un incendio con gasolina. Estaba usando las mismas herramientas que me habían llevado al desastre: el dinero, las cosas materiales. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que desaprender todo lo que creía saber sobre el poder y la influencia. Tenía que volver a ser aquel chaval que empezó de la nada, el que sabía que las cosas importantes de la vida no tienen precio. Pero no sabía cómo. Me sentía atrapado en la jaula de oro que yo mismo había construido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, encontré una vieja foto en un cajón. Éramos Elena y yo, al principio de todo. Estábamos sentados en el suelo de nuestro primer piso de alquiler, rodeados de cajas de cartón, comiendo pizza de una caja. Sonreíamos a la cámara con una felicidad pura, genuina. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Miré esa foto durante un largo rato. Y el hombre que me devolvía la mirada desde el papel era un completo desconocido. ¿En qué momento me había perdido? ¿En qué momento había cambiado esa sonrisa por esta máscara de cemento? Esa noche, supe que no podía seguir así. Tenía que hacer algo drástico, o perdería a mi hija para siempre. La decisión de hacer algo la tomó Isabel por mí, como casi todo en aquella época. Se le metió en la cabeza organizar un cóctel benéfico en casa. Según ella, era una forma de honrar la memoria de Elena y de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Sonaba noble, ¿verdad? Pero yo sabía lo que había detrás. Era una excusa para exhibirse, para demostrarle a toda la ciudad que ella era la nueva señora de la casa, la que manejaba los hilos del imperio de Javier. Quería llenar mi hogar de gente importante, de susurros y de apariencias, justo cuando yo más necesitaba silencio y verdad. Acepté, claro. Acepté porque era más fácil que discutir, porque me había acostumbrado a que otros tomaran las decisiones que yo no tenía el valor de afrontar. Estaba cediendo el control de mi vida, centímetro a centímetro.
Mientras Isabel se ahogaba en listas de invitados y menús de catering, en la planta de arriba ocurría un milagro silencioso. La casa, que durante meses había sido un mausoleo, empezó a tener pequeños focos de vida. A veces, desde mi despacho, oía un sonido que casi había olvidado. La risa de Sofía. No era una carcajada, era algo más tímido, como el tintineo de un cristal frágil. Eran risas que nacían de los cuentos de Lucía, de sus juegos con las sombras chinescas en la pared, de sus dibujos. Yo no subía, no me atrevía. Me quedaba abajo, escuchando, sintiendo una mezcla extraña de alivio y de una punzada de celos amargos. Esa mujer, una desconocida, estaba consiguiendo lo que yo, su padre, no había sido capaz ni de intentar. Estaba devolviéndole la luz a mi hija, y yo la observaba desde las sombras, sin saber si darle las gracias o sentirme aún más inútil. Los días previos a la fiesta, la complicidad entre Lucía y Sofía era palpable. Las veía a veces en el jardín, planeando algo en secreto, susurrando y riendo por lo bajo. Un día, al pasar por la puerta de la habitación de mi hija, las vi sentadas en el suelo, rodeadas de rotuladores de todos los colores. Estaban diseñando el tatuaje especial para la noche del evento. Sofía, con una seriedad impropia de su edad, eligió el motivo, una corona de girasoles. Porque los girasoles, le explicó Lucía en voz baja, siempre buscan la luz, da igual lo oscuro que esté el día. Mi hija asintió, con los ojos brillantes de ilusión. Iba a ser su secreto, su armadura de colores para enfrentarse al mundo. Y yo, que lo vi todo desde el pasillo, en lugar de sentirme orgulloso, sentí un nudo de inquietud. Isabel jamás permitiría algo así. La presión de mi cuñada se intensificó a medida que se acercaba el día. Javier, todo tiene que ser perfecto. La gente va a estar observando. No podemos permitir ninguna excentricidad. La palabra excentricidad, la pronunció mirando de reojo hacia la escalera que llevaba a las habitaciones. No hacía falta que dijera más. Sabía que se refería a Lucía y a sus payasadas, como las llamaba ella. Me estaba advirtiendo, preparando el terreno para la batalla. Y yo, cobarde de mí, me dejé arrastrar por su miedo al qué dirán. Empecé a ver los dibujos de Lucía no como un acto de amor, sino como un posible problema, una fuente de vergüenza. El veneno de Isabel era lento, pero increíblemente efectivo. Estaba empezando a pensar como ella, a valorar más la opinión de los de fuera que la felicidad de los de dentro. La noche del cóctel, la casa se transformó en un escenario. El aire olía a perfume caro y a hipocresía. Hombres con trajes a medida y mujeres con joyas que deslumbraban, hablaban en voz baja, con sonrisas que no llegaban a los ojos. Yo me movía entre ellos como un actor, apretando manos, asintiendo a conversaciones vacías sobre la bolsa y los negocios. Cumplía con mi papel de anfitrión perfecto, de viudo afligido pero fuerte, de hombre de éxito. Pero por dentro, era un manojo de nervios. Cada vez que miraba hacia la gran escalera de mármol, sentía un escalofrío. Isabel me había dado una orden clara. Asegúrate de que esa mujer no deje bajar a la niña. No es apropiado. Y yo, como un autómata, le había dicho a Lucía que Sofía debía quedarse en su habitación. Y entonces, en mitad de una conversación con un banquero importante, se hizo el silencio. No fue un silencio repentino, sino una ola que se fue extendiendo por el salón a medida que las cabezas se giraban. Todas las miradas apuntaban al mismo sitio, lo alto de la escalera. Y allí estaba ella. Mi Sofía. Llevaba su vestido favorito, y en su cabecita calva brillaba una espectacular corona de girasoles amarillos y naranjas. Pero no era solo el dibujo, era su cara, estaba sonriendo. No una sonrisa tímida, sino una sonrisa plena, radiante, una sonrisa que iluminaba todo el maldito salón. Por un instante, un solo y fugaz instante, mi corazón se llenó de un orgullo tan inmenso que casi se me saltan las lágrimas. Vi a mi hija, a mi valiente y preciosa hija, desafiando al mundo con su alegría. Pero el instante se rompió. Isabel se deslizó a mi lado como una serpiente, y siseó en mi oído. Sus palabras fueron precisas, calculadas para hacer el máximo daño. ¿Pero tú has visto esto, Javier? ¿Ves lo que ha hecho esa sirvienta? Está convirtiendo a tu hija en un fenómeno de circo. Te está dejando en ridículo delante de toda la ciudad. Ridículo. Vergüenza. Circo.
Esas palabras hicieron eco en mi cabeza y aplastaron aquel breve momento de orgullo. De repente, ya no vi a mi hija valiente. Vi lo que Isabel quería que viera, una rareza, una mancha en mi impecable reputación. La vergüenza, ese miedo atroz a la opinión ajena, me inundó como una marea negra, y me ceegó con acento agudo por completo. La rabia que sentí no era contra Isabel, ni contra mí mismo, fue una rabia cobarde, dirigida hacia el eslabón más débil. Me giré y vi a Lucía a los pies de la escalera. Había bajado detrás de Sofía y la miraba con una ternura que me resultó insoportable. En mi mente retorcida ella era la culpable de todo. Caminé hacia ella, sintiendo las miradas de todos los invitados clavadas en mi espalda. Mi paso era firme, mi cara una máscara de hielo. Me planté delante de ella y, con una voz que no reconocí como mía, una voz fría y cortante como el cristal, pronuncié la sentencia. Recoja sus cosas. Está despedida. No me detuve ahí. La humillación tenía que ser total, pública, para que todos vieran que yo tenía el control, que yo ponía orden en mi casa. No voy a consentir que utilice la enfermedad de mi hija para montar este espectáculo grotesco, continué, con la voz resonando en el silencio sepulcral del salón. Usted no es más que una empleada, y se ha tomado unas confianzas que no le corresponden. Convierta el dolor de una niña en su circo particular en otra parte. Cada palabra era un latigazo, y yo disfruté de un modo perverso del poder que sentía al pronunciarlas, sin darme cuenta de que el único que estaba montando un espectáculo lamentable era yo. Lucía no se inmutó. No lloró, no gritó, no intentó defenderse. Simplemente me miró, y en sus ojos no vi ni miedo ni odio. Vi algo mucho peor, una decepción inmensa, una tristeza tan profunda que me sentí desnudo y miserable bajo su escrutinio. Fue una mirada que me juzgó y me condenó en un solo segundo, sin necesidad de una sola palabra. Me estaba mostrando el monstruo en el que me había convertido y yo no pude sostenerle la mirada. Ella asintió lentamente, como aceptando un veredicto inevitable, y se dio la vuelta para marcharse con la dignidad silenciosa de quien sabe que tiene la razón, y no necesita demostrarla. Mientras ella caminaba hacia la puerta, un sonido desgarrador rompió el hechizo. «Papá, no», era la voz de Sofía. Una voz que llevaba meses apagada, casi olvidada, que resurgió de sus entrañas en un alarido de pura angustia y desesperación. Todos nos giramos hacia ella. Estaba en mitad de la escalera, con la cara bañada en lágrimas, su sonrisa radiante convertida en una mueca de dolor absoluto. Y entonces, como si aquel grito se hubiera llevado sus últimas fuerzas, sus piernas cedieron y se desplomó sobre los escalones de mármol, llorando desconsoladamente. El murmullo de los invitados se cortó en seco, las copas se quedaron quietas en el aire, y yo, en medio de aquel silencio atronador, comprendí que acababa de hacer añicos lo único que quedaba entero en mi vida. El silencio que quedó tras la marcha de los invitados no era un silencio normal, pesaba, olía a perfume rancio y a vergüenza. Me quedé solo en mitad del salón, un rey de cartón en un castillo de naipes derrumbado. Subí las escaleras, y cada escalón era un eco del llanto de mi hija. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Me asomé. Estaba dormida pero su cara estaba hinchada y roja de tanto llorar. Sobre su mesilla de noche, mi estúpido regalo, la mariposa de diamantes, yacía olvidada. Y a su lado, lo que ella había rescatado del suelo, y se había llevado a su cuarto, el trozo de papel arrugado con el dibujo de la mariquita de Lucía. Lo había alisado con cuidado, como si fuera una reliquia. En ese instante, la verdad me golpeó con la fuerza de una demolición. No era la cabeza pintada de mi hija lo que me había avergonzado. Era mi propio reflejo en los ojos de los demás. El reflejo de un padre fracasado, un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Aquella noche no dormí. Me senté en mi despacho, a oscuras, con la foto de Elena y mía en la mano, la de nuestro primer piso. ¿Qué diría ella si me viera ahora? Me diría lo que siempre me decía: Javier, no construyas muros tan altos que luego no puedas ver lo que de verdad importa. Y yo había construido una cordillera entera. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a intentar comprar el perdón de mi hija con más regalos vacíos. Tenía que destruir al hombre que era y empezar de cero. Fui al archivo donde guardaba los expedientes del personal. Busqué el de Lucía.
Allí estaba su dirección, en un barrio del sur de Madrid, un lugar que yo solo había visto desde la ventanilla del coche de camino al aeropuerto. Un mundo a años luz de mi mansión de La Moraleja. Cogí las llaves del coche, sin ducharme, con la misma ropa de la fiesta, oliendo a derrota. Por primera vez en mucho tiempo, no iba a una reunión de negocios, iba a intentar salvar mi vida. Conducir por aquellas calles fue como viajar a otro país. Dejé atrás las avenidas anchas y los chalets con muros altos, para adentrarme en un laberinto de calles estrechas, de edificios de ladrillo visto con ropa tendida en los balcones. Había gente en la calle, niños jugando, vecinos hablando en la puerta de una panadería. Había vida, una vida real, ruidosa y desordenada que yo había olvidado por completo. Me sentí un extraterrestre, un impostor con mi coche de lujo y mi traje arrugado. Aparqué a 2 calles de la dirección, no me atrevía a llegar con aquel vehículo tan ostentoso. Caminé por la acera, sintiéndome observado, juzgado, y por primera vez, entendí que el verdadero ridículo no era una cabeza pintada de girasoles, sino un hombre como yo, tan desconectado de la realidad que creía que su mundo era el único que existía. El viaje no solo fue de kilómetros, fue un viaje de vuelta a la humildad que había perdido por el camino. Encontré el edificio. Era un bloque humilde, de 5 plantas, sin ascensor. El portal olía a limpio, a guiso casero. Subí las escaleras sintiendo el corazón en la boca. Cada peldaño era un recordatorio de la escalera de mármol de mi casa y del llanto de mi hija. Me paré frente a su puerta, la del tercero B. Dudé. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se pide perdón por una crueldad tan grande? Mi mano temblaba mientras la levantaba para llamar al timbre. No tenía un plan, no tenía un discurso preparado. Solo llevaba conmigo el peso de mi culpa y una necesidad desesperada de arreglar las cosas, aunque no supiera ni por dónde empezar. Era el hombre más poderoso de la ciudad, capaz de mover millones con una llamada, y en ese momento, me sentía el más pequeño e insignificante de los hombres, temblando ante una puerta de madera en un barrio obrero. La puerta se abrió y allí estaba ella. Llevaba ropa de casa, su pelo recogido en un moño informal, me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. Pero en sus ojos no había rabia, solo una calma triste, la de quien ya ha visto lo peor, y no espera nada bueno. No me invitó a pasar. Nos quedamos en el umbral, ella dentro de su casa, yo fuera, en el rellano, que es donde me correspondía estar. Las palabras no me salían. Empecé a balbucear, a intentar explicarle, pero me detuve. No había explicación posible. Así que solo dije la verdad. Lo siento, susurré, con la voz rota. Sentí vergüenza, Lucía. Pero no de mi hija, ni de ti. Sentí vergüenza de mí mismo, de lo poco hombre que soy. Y ataqué a la única persona que le ha dado luz en meses. Fui un cobarde, no pedí nada, no esperaba nada, solo necesitaba que ella supiera que yo lo sabía, que yo me había visto en el espejo del monstruo que fui. Metí la mano en el bolsillo y saqué el rotulador amarillo que había encontrado en el cuarto de juegos, el que estaba seco. Lo miré y luego se lo enseñé. Este color, el color de los girasoles, se ha secado en mi casa porque yo lo apagué, le dije, y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Necesito que hagas algo por mí, no para perdonarme, porque no lo merezco, sino para que yo no lo olvide nunca. Le tendí mi mano, la derecha, la mano con la que firmaba los contratos y los talones. Por favor, dibújame algo aquí. Una pequeña estrella, un punto, lo que sea. Algo que me recuerde cada día de dónde viene la verdadera luz, para no volver a perderme nunca más. Ella me miró fijamente durante un largo segundo. Luego, sin decir palabra, cogió el rotulador de mi mano, fue a su salón y volvió con uno nuevo, del mismo color. Con una delicadeza infinita, me dibujó un pequeño sol en el dorso de la mano, un sol diminuto, con sus rayos. Y sentí que aquella simple tinta me quemaba la piel como si fuera un hierro al rojo vivo. Volví a casa con aquel sol pintado en la mano, lo miraba a cada semáforo, como si fuera una brújula que me indicaba el nuevo norte. Entré en casa y el silencio era el mismo, pero yo era diferente. Isabel estaba en el salón, leyendo una revista de moda, actuando como la nueva dueña y señora. Me vio entrar y sonrió con suficiencia. Ya era hora, Javier. Estaba preocupada.
Me acerqué a ella tranquilo sin alzar la voz. La miré a los ojos y por primera vez vi el vacío que había en ellos, la ambición fría, la ausencia total de amor. No sentía rabia, solo una inmensa lástima. Isabel, le dije con una calma que la desarmó. Prepara tus maletas. Te vas de esta casa, ahora mismo. Su sonrisa se congeló. Intentó protestar, decir que estaba siendo injusto, que ella solo quería lo mejor para nosotros. Pero yo ya no la escuchaba. No hubo gritos ni escenas. Mi decisión era tan firme, tan irrevocable, que sus argumentos rebotaban contra ella como si fuera un muro de hormigón. Tú no quieres lo mejor para nosotros, Isabel. Tú quieres lo mejor para ti, le dije, mirándola sin parpadear. En esta casa, durante meses, ha habido una niña sufriendo, y tú, solo has visto una oportunidad. Has intentado convertir mi hogar en un escaparate para tus ambiciones, y mi dolor en tu coartada. Pero se acabó el teatro. Me di la vuelta y llamé por teléfono a un taxi. Tienes 30 minutos. Lo que no entre en tus maletas, se lo donaré a la caridad. Se quedó blanca, sin palabras. Por primera vez, veía que su poder de manipulación sobre mí se había desvanecido por completo. La justicia no necesitaba ser ruidosa. A veces, la justicia más implacable es un portazo silencioso, una despedida tranquila que te borra de la vida de alguien para siempre. Cuando Isabel se fue, la casa respiró. El aire parecía más limpio. Subí a la habitación de Sofía. Estaba despierta, sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Me miró con sus grandes ojos, llenos de una cautela que me partía el alma. No me acerqué demasiado. Me senté en el suelo, a una distancia prudente, para no parecer una amenaza. No sabía qué decirle, así que le enseñé mi mano. Ella miró el pequeño sol amarillo que Lucía me había dibujado. No sonrió, pero su mirada se suavizó un poco. Voy a intentar arreglarlo, cariño, le dije en un susurro. Te prometo que voy a intentar arreglarlo todo. Me quedé allí sentado, en silencio durante casi una hora. No esperaba que me hablara, ni que me perdonara. Solo quería que supiera que estaba allí, que ya no iba a huir más. El timbre de la puerta sonó un par de horas después. Fui a abrir, con el corazón encogido. Era Lucía. Llevaba una pequeña bolsa con algunas cosas. He pensado que quizás Sofía, empezó a decir, pero no la dejé terminar. Gracias, fue lo único que pude decir. Gracias por venir. Me aparté y la dejé pasar. No como a una empleada que vuelve a su puesto, sino como a alguien que regresa a su hogar. Ella subió directamente las escaleras. Oí la puerta de la habitación de Sofía abrirse y luego un silencio. Unos segundos después, oí un sollozo, y luego otro. Eran los sollozos de mi hija, pero no sonaban como los de la noche anterior. No eran de dolor, eran de alivio. Me quedé al pie de la escalera, sin atreverme a subir, dándole su espacio. Comprendí que la reconstrucción de mi familia no dependía de mí, sino de la generosidad de dos corazones que yo había estado a punto de romper. Pasaron los meses. La casa dejó de ser un mausoleo, y empezó a llenarse de risas y del olor de los bizcochos que Lucía horneaba. Sofía recuperó el color en las mejillas y, poco a poco, una pelusa suave empezó a cubrir su cabeza. El cáncer entró en remisión, pero la verdadera curación fue la del alma. La mía, la de mi hija. Isabel desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Una tarde de primavera, estábamos los tres sentados en el césped del jardín. El sol calentaba y Sofía, con su pelo ya corto pero fuerte, tenía una caja de rotuladores esparcida a su alrededor. Ya no pintaba en su piel, ahora pintaba en un gran bloc de dibujo. Lucía estaba a su lado, enseñándole a mezclar colores. Yo estaba un poco más apartado, simplemente mirándolas, sintiendo una paz que no recordaba haber sentido nunca. Sofía se giró hacia mí y me hizo un gesto para que me acercara. Ahora te toca a ti, papá, me dijo con una sonrisa pícara. Cogió un rotulador azul y me lo puso en la mano. Luego cogió mi otra mano, la que ya no tenía el sol dibujado porque se había borrado con los días, y la puso sobre una hoja en blanco. Venga, dibuja una flor. Lucía me ha enseñado. Es fácil. Mis manos, acostumbradas a levantar edificios, eran torpes y temblorosas con aquel pequeño rotulador. Intenté trazar un círculo, unos pétalos deformes.
Lucía y Sofía se rieron. Una risa limpia y feliz que fue la mejor música que había escuchado en mi vida. Y mientras dibujaba aquella flor imperfecta, bajo la atenta mirada de mi hija y de la mujer que nos había devuelto la vida, supe que por fin, después de tanto tiempo, había empezado a construir un hogar de verdad. ¿Qué habrías hecho tú en una situación así, cuando te das cuenta de que lo has destrozado todo por orgullo y vergüenza? Cuéntame, quiero saber qué piensas. Y por favor dime desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto de cometer errores y buscar la forma de enmendarlos. Si quieres escuchar más historias como esta de gente que se cae y encuentra la fuerza para volver a levantarse, suscríbete al canal.